Bueno, hoy vamos a trabajar la historieta El Matadero, escrita por Brescia. Esta historieta nace del cuento El Matadero del escritor argentino Esteban Echeverría, que es el texto, uno de los textos precursores del cuento hispanoamericano. La obra El Matadero se escribe en 1839 y entre 1839 y 1840, pero no vio la luz, recién sale al público en 1871 debido a que en este lapso entre redacción y publicación la obra no tuvo mucha influencia en el romanticismo, dado que en ese entonces los primeros naturalistas y realistas ya habían llegado al escenario literario. Con respecto a la literatura argentina, fue una obra muy adelantada para la época, ¿no? Porque inauguró el tema de la civilización y barbarie, así como otras características que más adelante se volverían muy recurrentes en la literatura gauchesca y rioplatense. No, esto de civilización y barbarie, ya vimos lo que pasaba con el Martín Fierro, eh, cómo Sarmiento quiere deshacerse de los gauchos, ¿no? Porque Sarmiento él no quería a los gauchos, porque quería la civilización, y decían que los gauchos y los indios eran bárbaros. Recordamos que Sarmiento era unitario y estaba la lucha presente entre unitarios y federales. ¿Se acuerda que lo estuvimos hablando? Bueno, el contexto histórico de esta obra, que se llama El Matadero, por la cual surge esta historieta, es una época de mucha tensión política y social. Los federales apoyaban a Juan Manuel de Rosas y a la Iglesia, y en cambio los unitarios eran herederos del racionalismo y abogaban por la educación laica, inspirada en el cientificismo ateo de la Ilustración, ¿no? Bueno, el argumento del cuento es un matadero, como tal lo dice el título, un matadero vacuno, donde se matan a las vacas, en los años posteriores a la Revolución de Mayo, durante el gobierno de Rosas. Y bueno, la historia cuenta que hubo un diluvio por más de 15 días, que tuvo un impacto negativo en la economía del país y el matadero tuvo que cerrarse por falta de carne. La carencia de carne ocurrió durante la cuaresma, ¿no? Como resultado se subieron los precios a las aves y pescados y la gente se moría de hambre, como pasa siempre. Vieron que cuando suben los precios, bueno, la acción del cuento comienza cuando, ante la crisis, Rosa envía algunos pocos novillos al matadero. Esto atrae a la gente hambrienta que se pelea por conseguir las vísceras que sobran de la matanza, que usualmente son desechados. Al final de la matanza, el último novillo se escapa. Indirectamente causa la muerte de un niño que es decapitado por un chicotazo de un lazo. Pero a la gente del matadero le preocupa más el toro que se ha escapado que la muerte de ese niño. Finalmente logran alcanzar y matar al animal. Tras la muerte del toro, pasa cabalgando por el matadero un joven que es identificado como unitario, de otro partido político, ¿no? Por no llevar luto por el fallecimiento reciente de la esposa de Rosas, los trabajadores del matadero, que son federales, lo detienen y lo interrogan. El joven unitario mantiene una actitud así desafiante y digna mientras defiende su ideología. Antes de que puedan torturarlo, el joven literalmente estalла de rabia y muere. El matadero es uno de los temas donde aparece la civilización y barbarie, ¿no? Que es el tema principal de esta obra. Echeverría presenta a los federales como personas sin educación, como, ¿se acuerdan cómo se presentaba en el Facundo al gaucho, ¿no? Sin educación, brutos, violentos, casi como animales salvajes? En cambio, los presenta a los unitarios como personas cultas y civilizadas. De hecho, hay una analogía, ¿no?, en la obra entre el toro que se escapa y resiste hasta el final y el personaje del joven unitario que se mantiene fiel a sus creencias, pero estalla de rabia antes de verse humillado y torturado
muere. Este tema es, evidentemente, esto es el escenario de la obra. El matadero queda en un suburbio de Buenos Aires, un área entre la civilización y la ciudad influida por Europa, y la barbarie del campo y sus habitantes, ¿no? Acá seguimos con el gaucho. El matadero es una obra de transición abarcando estéticas diferentes. Una obra romántica, pero también ha sido calificada como realista, naturalista y de compromiso social. El narrador de esta obra es omnisciente y el lenguaje es naturalista y es muy descriptiva el matadero. Bueno, entonces acá aparece Brescia con esta obra que hace que a través del dibujo, a través de diálogos, exprese esta obra que sea más corta, ¿no?, que el cuento original. Echeverría es la figura fundamental del romanticismo, ¿no? Es, por un lado tenemos a la historieta y por otro lado la obra narrativa. Son semejantes en cuanto a la descripción de la historia, ¿no?, del siniestro que sucede ahí, el hombre sometido por sus ideales y deshumanizado. Hay mucha adjetivación y descripción propia de la narración, ¿no? Los mismos dibujos, acá como vemos este dibujo, ¿no? Vemos al toro enfurecido, vemos acá todos matando a las vacas, ¿no? En los dibujos hay una descripción exhaustiva y también en el diálogo, ¿no? Esa lucha por las vísceras, eh, de, de- de las vísceras de las vacas, por el momento en que se vivía en la Argentina de hambre, ¿no?, después de la Revolución de Mayo. Este autor, Alberto Brescia, nació el 15 de abril de 1919 en Montevideo, Uruguay. Bueno, a los 3 años su familia se muda a Mataderos y allí, antes de dedicarse al dibujo profesional, se desempeñó como obrero de la industria de la carne. A principios de la década del 40, su carrera profesional como dibujante de historietas consigue trabajo como dibujante de historietas. Bien, en cuanto a la obra de Matadero, podemos decir eh, que se publicó 20 años después de la muerte de Echeverría. Es una obra que ilustra una época de grandes conflictos sociales en Buenos Aires, en la época de Rosas. El Matadero era el epicentro del poder, ¿no?, donde se desarrolla la historia de un unitario que es fiel a sus principios. Esta obra muestra todo lo contrario a lo que mostraba el Martín Fierro, ¿no? Acá vemos al hombre educado, cómo es atacado, ¿no?, por estos salvajes y sin educación y violentos, ¿no? Es lo que trata de mostrar su obra, El Matadero, ¿no? Después podemos decir que la obra de Echeverría implica una gran responsabilidad de diferentes razones obvias en cuanto a la historia de nuestro país y la carga ideológica, ¿no?, del autor. Porque podemos decir que si el autor muestra a los unitarios como defensores de los ideales, podemos decir que el que escribe esta obra, Echeverría, es unitario, ¿no? Dejando a los federales muy mal, como muertos de hambre, violentos, ¿no? Que no se podía hablar con ellos, porque si nosotros prestamos atención, hay un momento donde el unitario quiere dialogar, pero estos no quieren dialogar, ¿no? Los muestran salvajes, como en la muerte de este chico que muere por un lazo, como que pasa desavertido, pasa sin que nadie dijera nada, una muerte, y es como que no importara nada, ¿no? Muere un chico decapitado y nadie dice nada. Entonces acá se muestran a los federales de forma salvaje. Bien, sigamos. Vamos a ver un poquito más acá abajo. Acá podemos ver también el contexto histórico de la obra, ¿no? Hay una guerra en Buenos Aires, una guerra civil sanguinaria, que hay un enfrentamiento entre unitarios y federales, ¿no? Acá tenemos dos enfrentamientos.
Tenemos a los unitarios, que eran los racionalistas, eran los que pensaban, y tenemos a los federales, por otro lado, que eran considerados en la obra como salvajes. En el cuento se pueden apreciar eh, cómo se describía a estos federales salvajes, ¿no? De cómo veían a Rosa como un dios los federales. Bueno, Esteban Echeverría era unitario, podemos definirlo ya. ¿Por qué es tan importante el cuento de Matadero? Como ya lo dije, es una de las primeras evidencias del romanticismo en el continente, en Argentina, ¿no? Que muestra los pensamientos y las costumbres de la época luego de la Revolución de Mayo. Eso es lo importante que podemos decir del contexto histórico. Volvamos a la historieta. Bueno, acá Brescia quiere hacer una transposición. ¿Qué quiere decir? Transmitir desde ese cuento, esa obra, en una historieta, donde por medio de los dibujos él cuenta la misma historia sin cambiarla demasiado, ¿no? Respetando siempre estos motivos temáticos y la normalidad de un género que privilegia la accesibilidad de la lectura, que esto quiere decir que es fácil de leer. Más allá de la lectura amena que nos permite ver los diferentes aspectos de un momento especial histórico de la Argentina, vamos a ver en qué profundiza Brescia, este dibujante, ¿no? En un reportaje él dijo que el proceso de adaptar una obra literaria a la particular mecánica de la historieta es hacer más que una adaptación, sino una reinterpretación personal del texto, que fue lo que pasó con el Matadero, dibujar con dos estilos diferentes, una más impresionista en las escenas del Matadero y sus protagonistas, y otro más estilizado para plasmar gráficamente al caballero unitario. Si nosotros vemos que los federales están, si los vemos en el dibujo, podemos ver que están marcados, ¿no? Con mucho en las manos, los colores. En cambio, vemos en los gestos, ¿no? Acá en estos gestos vemos como el dibujo está marcado y también hay una interpretación política. Y fíjense en cómo dibuja al federal, lo dibuja con líneas suaves, más delicadas, ¿no? Acá vemos que acá utiliza en en el unitario es unas líneas suaves y más delicado. Y acá vemos que la interpretación del federal es un fondo oscuro, ¿no? Los ojos como así enojados, ¿no? Ahí vemos la primer diferencia entre la obra en sí, el cuento, y en la historieta. Lo que él busca con esto son el impresionismo de las emociones, más que la representación de una realidad objetiva y justa. Lo que Brescia alcanzó en la historieta es algo que podemos observar a lo largo de la misma, agresividad, vemos en los gestos de los personajes, ¿no? Eh, También podemos ver que utilizó el color, como dije, el oscuro para los federales y algo muy suave para los unitarios. La estructura de la historieta se despliega a lo largo de 5 páginas, con un total de 49 viñetas, y en la primera página aparece el diseño de media carilla para una viñeta importante y el resto en página dividida. ¿No? Esta expresión es la expresión de este toro, ¿no? Acá ya vemos cuando empieza la historieta, ya hay una expresión como podríamos decir diabólica, ¿no? Con este toro. A ver si puedo volver. Vieron esta mirada de este toro enfurecido, ¿no? Esto, todos encima de las vacas descuartizándolas, ¿no? Esto ya nos da la sensación de ver estos dibujos, la sensación de violencia, ¿no? De todo lo que pasaba en esa época en la Argentina. En lo caso de lo lingüístico podemos decir que sucede lo mismo que en lo visual, ¿no?
el tipo de letra donde expresan los federales es imprenta mayúscula y en cambio la otra parte es expresado en cursiva. Por un lado en lenguaje alto y por otro lado en lenguaje bajo. Esa diferenciación que hace Brescia con el lenguaje, también en lo lingüístico. Tenemos por un lado los federales hablando en imprenta mayúscula y en los unitarios en una cursiva y muy suave, ¿no? A través de esto podemos decir que esta obra esta historieta logra transponer a la gran obra como es El Matadero. Eh, no importa cuál haya sido el disparador, pero en este cuento, en estos dibujos, se ve plasmada toda la obra de Brescia, ¿no? Si ustedes pueden observar en los dibujos de federales y unitarios, podemos ver entonces esta situación. Esta situación, vieron colores oscuros, cuando aparece el unitario vemos colores más suaves y cuando al final de la obra aparece este dibujo en toda la página, también es una manera de interpretar la obra, ¿no? Una manera oscura, ¿no? Que la obra termina con la muerte de este unitario que por defender sus ideales muere. eh, y acá vemos también, vieron lo que yo les decía de la letra cursiva en el unitario y la letra imprenta mayúscula en el federal, estas diferencias sociales de la época. Entonces, lo que vamos a hacer es volver a leer, si no la pudieron leer, vuelvan a leerla y después vamos a hacer un trabajo práctico, que mañana se los voy a subir, hoy no. Espero que puedan subir el de la gallina degollada si los voy corrigiendo y no se atrasen en los trabajos.